campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Canta el ave, brinca el ganado, toda tristeza ya es del pasado. La alegría inunda a los hombres, del niño al más grande, del rico al más pobre. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. El hombre nuevo surge en el mundo, hay en las cosas un cambio profundo. Pascua de Cristo, resurrección, paso del hombre a la vida de Dios. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Desde hoy la muerte ha sido vencida y es nuestra fe un canto a la vida. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que nos da el Señor esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta Loret, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto vino el fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura del libro de los Romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo. Tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos. Los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todos y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús tendió la mano y lo sostuvo, mientras decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo:
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Desde los primeros tiempos, la barca ha sido vista como una representación de la Iglesia. Es de noche, el viento está en contra, las olas la golpean. Después de pasar una noche en dificultad, los discípulos se encuentran con Jesús, pero todavía está oscuro y creen que el que viene hacia ellos es un fantasma. Se asustan, gritan. Aparte de la furia de los elementos, el viento, las olas, el zarandeo de esa barca, creen ver un fantasma, pero Jesús los tranquiliza. Esto también nos tiene que hacer pensar, ¿no?, en la Iglesia. Siempre hay dificultades en la Iglesia para poder realizar la obra que Dios nos confía. Hay persecución, crítica, hay juicio, hay fuerzas que se oponen, hay tinieblas que nos rodean. También está muchas veces la falta de fe para reconocer a Jesús cuando se acerca a nosotros. Pero sin embargo, Él siempre viene, nos devuelve la calma, tranquiliza el viento y las olas. Qué audaz ese gesto de Pedro, ese gesto que lo realiza alguien que también es frágil. Allí Pedro le dice a Jesús que le ordene a él caminar sobre las aguas, y por la orden que Jesús le da, así lo hace Pedro, hasta que luego se deja vencer por el temor. Empieza allí a hundirse. Pero esa orden que le da el Señor le permite a él hacer posible lo que de otra manera sería imposible. Ahí está que la autoridad que tiene Cristo se manifiesta, ¿no?, de esta forma tan maravillosa. Y así se manifiesta también, ¿no?, en el sucesor de Pedro, porque la Iglesia hoy en 2020 está como cuando Cristo la ha fundado, con lo que Jesús nos ha dejado. Así vivimos hoy también esta familia que es la Iglesia. Y el sucesor de Pedro hoy es el Papa Francisco, y tenemos que saber ver esa autoridad de Cristo, ¿no?, que nos lo propone para que sea Él el que tenga una misión muy especial, ¿no?, la del cuidado pastoral de toda la Iglesia extendida por el mundo, para que sea Él el que sea un fundamento visible de esa unidad que estamos llamados a vivir, que sea Él el que confirme en la fe a sus hermanos. Esa debilidad de Pedro se puede manifestar también, ¿no?, en hoy el Papa Francisco, en los papas que hemos tenido en estos ya casi 2000 años de vida de la Iglesia, en los que vendrán, pero siempre se manifiesta, ¿no?, la elección, la decisión de Cristo, la autoridad de Cristo, que estamos llamados, ¿no?, a ver de qué manera Jesús nos invita a vivir y a confiar en la obra sobre la que Él nos invita, ¿no?, a colaborar, a aquella piedra, ¿no?, sobre la que Él ha querido edificar su Iglesia, aquella que le dijo, ¿no?, te daré las llaves del reino de los cielos, para significar, ¿no?, que la salvación está en la Iglesia. Por eso nos tiene que llevar a nosotros a mirar de un modo especial también al Santo Padre. Muchas veces se lo critica al Papa porque hay mucha prensa, muchos periodistas con mucha mala intención, ¿no?, de destruir y atacar a la Iglesia, lo critican al Papa. Entonces muchas personas que ven a ese periodista, ese famoso, ese artista, lo ven sin pensar, sin darse cuenta la mala intención de estas personas, porque a veces son personas a las que uno está acostumbrado a ver, personas por las que uno puede tener admiración por cierto talento que tengan, o personas a las que nos hemos acostumbrado, no forman parte de nuestra vida, pero hay que ver esa mala intención que tienen, ¿no?, de atacar a la Iglesia. Siempre que haya un ataque a la Iglesia, allí está presente Satanás, por muy simpática o buena que nos parezca esa persona. Ataque a la Iglesia, ahí está la presencia de Satanás. Y uno lo ve, ¿no?, en tantos famosos, artistas, periodistas, en tantas sectas,
que ataca a la iglesia, pero ahí hay que saber no poner la mirada en cómo Cristo amó y entregó su vida para la iglesia, esposo de la iglesia, Cristo que es cabeza de la iglesia, y si nos dejó esta familia, bueno, hay que saber amarla y ser fiel a Cristo y fiel a la iglesia. Y no podemos que, porque un periodista no le gustó algo del Papa, o lo critica o lo juzga, ser nosotros aquellos que seamos tontos, necios, insensatos, ¿no? De juzgar, criticar, allí de escandalizarnos de lo que sea que se diga del Papa, ¿no? Porque el que se enoja del prójimo, el que se escandaliza del prójimo, el que juzga al prójimo, ciertamente a la salvación no se dirige, sino por el contrario es camino de condenación. Estamos llamados a vivir, ¿no? Confiados en el Señor. Jesús le dice ven a Pedro, y a nosotros también nos invita, ¿no? A ir a su encuentro, a que vayamos a ese encuentro. Tenemos fragilidades también nosotros, pero bueno, a confiar. Ahí está Jesús que sorprende, ¿no? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Tenemos que, con humildad, postrarnos ante Él, así como ellos en la barca no se postraron ante Él. Bueno, nosotros también en cada misa no nos postramos ante el Señor y le pedimos, ¿no? Que renueve toda nuestra vida, para que aceptemos el modo en el que Él ha elegido, ¿no? Quedarse entre nosotros, manifestarse, y el modo en el que Él nos invita a colaborar en esta familia que es la iglesia para alcanzar la salvación. Encontrarnos con alguien es encontrarnos con el misterio de otra persona, con el misterio de aquel que, igual que nosotros, es a imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces, sobre todo si hay inmadurez, y hay mucha inmadurez en la época en la que vivimos, cuando le presentas una persona a alguien, cuando invitas a que conozca a alguien, vemos, ¿no? Ese infantilismo, esa inmadurez, esa estupidez de esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo es? A ver, contame cómo es esa persona. Porque, ¿qué pasa? No se entiende, ¿no? El misterio del otro en mi vida. No hay apertura a conocer a la otra persona, sino que hay un deseo infantil de que la otra persona sea como yo quiero que sea. Es así que muchas veces el alumno no aprende porque quisiera que su profesor o su profesora sea divertida, sea una persona moderna, sea alguien vivaz, y no recibe, ¿no? El conocimiento que ese profesor le brinda porque no es como él quiere que sea ese profesor. Y ahí se pierde, ¿no? Ese saber. Quizás si ese alumno deja de lado el infantilismo, y ese infantilismo puede estar en un adulto, no pensemos que el alumno puede ser un niño, para relacionarse con el otro, podría aprender esa disciplina y podría darse cuenta de la belleza de esa disciplina, del bien que hay en esa disciplina, podría descubrirse llamado quizás a estudiar aquello, a emprender aquello otro, a dirigir su vida de una manera que, claro, el que está mirándose a sí mismo y cómo me gusta que sean las cosas, se pierde el conocimiento, pierde el prójimo, va perdiéndolo todo en esta vida, y también se lo pierde a Dios. Si es que yo quiero que Dios sea como yo quiero que sea, no, y Dios es el que es. Y si el prójimo es un misterio que se abre en mi vida para que yo lo conozca, lo comprenda y lo ame, cuánto más Dios que se nos ha dado a conocer. Entonces tenemos que ver, ¿no? Si esa inmadurez de cómo quiero que sean las personas, para ver si me relaciono o no me relaciono con ellas, si esa misma inmadurez no la tenemos con Dios. Entonces, si tengo esos infantilismos, y bueno, ¿con quién me quedaré en esta vida? Conmigo mismo y con nadie más. Conmigo mismo porque tengo la mirada puesta en qué me gusta, en cómo me gusta y a mi manera. Entonces no en el prójimo ni en Dios, y entonces el mandamiento del amor es imposible de vivir y cumplirlo así. Entonces, ¿qué relaciones tendrá esa persona? Conflictivas,
durarán pocos, serán explosivas y serán muchas relaciones de juzgar, de enojarse, de escandalizarse, de aquello que decíamos antes, ¿no? que encierra tanto pecado y que a tantos condena en esta tierra. Por eso, ¿no? Esta imagen de Horeb, de Elías, nos hace ver, él sabe que se va a encontrar con Dios y está atento, ¿no? A ver de qué manera se va a manifestar Dios. Hay un huracán, no está en el huracán. Hay un terremoto, no está en el terremoto. Hay un incendio, tampoco está en el incendio. Hay una brisa suave, advierte la presencia de Dios, porque está esperando descubrirlo a Dios. No está esperando que Dios sea como Él quiere que sea. Uno tiene ese infantilismo, esa inmadurez, entonces descubre una brisa suave. Y ahí no sale al encuentro de Dios, cubre su rostro, sale al encuentro de Dios. Tenemos que tener esa humildad con el prójimo y con Dios. Si no vamos de infantil en esta vida, de lo que sea, pero menos de santos. Si no vamos a caer, ¿no?, en el jueguito de no me gusta, me enojo, me ofendo, me escandalizo, critico, juzgo, que eso a nadie ha hecho santo y por el contrario a tantos ha llevado, ¿no?, la condenación. Eso tiene que ser firme en nuestra fe, porque tenemos que reconocer al Señor. ¿Qué hacen los apóstoles cuando Cristo sube en la barca? Se postran ante Él que les ha dicho, ¿no?, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Se postran ante Él cuando ven, ¿no?, que todo se calma. Entonces, vayamos al Señor, le pidamos que nos dé esa calma. Si tenemos un alboroto, no sé, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, y bueno, buscar la calma en Dios. Pues en el alboroto Dios no está. Tenemos que buscarlo, ¿no?, allí, que sea el que nos dé esa paz, esa calma, que solo Él nos puede dar. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y elevemos confiadamente nuestra oración. A cada oración vamos a decir, escúchanos, Señor. Pidamos por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos. Oremos, escúchanos, Señor. Pidamos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, para que, dejando de lado los desaciertos, busquen el bien común. Escúchanos, Señor. Pidamos para que pronto podamos restablecer todas las actividades, ¿no?, que se han suspendido a causa de la pandemia del virus chino. Allí el mundo del trabajo, las clases, la Santa Misa, todas las actividades, ¿no?, que forman parte de nuestra vida. Escúchanos, Señor. Pidamos por los que están enfermos, por quienes cuidan de ellos. Escúchanos, Señor. Pidamos por los fieles difuntos, por las benditas almas del purgatorio. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos las ofrendas. Qué pena pensar que muchísimos hombres no viven la vida porque no la ven y no la ven porque miran las cosas, miran al mundo con sus propios ojos, en cambio
hicieran a través del prisma del amor, aún el dolor hablaría de Dios. En cambio, si la gente lo hiciera a través del prisma del amor, aún el dolor hablaría de Dios. Así ya lo humano pierde su color cuando un alma se abandona a Dios. Sobre cada lágrima nace una sonrisa, sobre cada ocaso un amanecer. La frase del mundo no hay rosas sin espinas, se transformará, más bien se dirá, no hay espinas sin rosas. La frase del mundo no hay rosas sin espinas, se transformará, más bien se dirá, no hay espinas sin rosas. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, deber nuestro y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles, con los coros celestiales, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos con humildad y confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, escóndeme, y no permitas que jamás yo me separe de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame, llámame. Y mándame ir a ti, oh buen Jesús, oh buen Jesús. Y con tus ángeles y santos te alabaré y bendeciré por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, hemos tenido la alegría de ver superada algunas situaciones en esta pandemia del virus chino. Una alegría de que la Astenia ha dejado atrás ese aislamiento en el que estaba.
ya no está cerrado, ¿no?, el ingreso a la Asteña, en donde nadie podía entrar ahí, nadie podía salir. Eso ya ha quedado atrás, es una cosa para dar gracias a Dios, y una advertencia, ¿no?, que tenemos que tener presente, ¿no?, de cuidarnos para que no perdamos más de derechos de los que ya estamos perdiendo, ¿no?, a causa de la ineficiencia con la que se lleva adelante esta cuarentena por parte del gobierno. Entonces tenemos que cuidarnos mucho para que no perdamos más derechos de lo que ya estamos perdiendo. Una alegría también en nuestro pueblo, en resultado no negativo de los hisopados, pero eso nos debe llevar también a considerar la caridad que debemos tener con cada persona. No hay culpa en adquirir una enfermedad. Todos podemos enfermarnos, más de estas enfermedades tan virales, más de esta enfermedad que no tiene síntomas. Por eso lo importante no es no juzgar, no andar de policías, no es esa la función que se nos pide, ni la que nos manda Cristo. Sino tenemos que ser misericordiosos con todos y cumplir los protocolos que se nos dan. Eso nos da mucha tranquilidad. Recordemos que el templo está abierto para la oración personal, uno viene, reza. Entonces participemos, ¿no?, de esos momentos de oración, porque algunos allí esperando, ¿no?, que ¿cuándo van a abrir el templo? Ya se ha abierto, no van. ¿Cuándo va a haber misa? Cuando hubo, no vinieron. Entonces no seamos de aquellos que lloran por las cosas, pero no se mueven para vivirlas, sino vamos a ser como esos niños, ¿no?, que Jesús recrimina, que le tocan canciones alegres y no bailan, no ríen, le tocan cantos fúnebres y no lloran. Entonces lo que podamos hacer lo hagamos plenamente, y ya vendrán tiempos mejores. En el medio no juzguemos a nadie, nos ayudemos todos y nos cuidemos para que vayamos avanzando, ¿no?, en esta pandemia del virus chino. Y recemos esta semana, ¿no?, que tenemos por delante estos días la novena a San Roque, patrono de los enfermos, ¿no?, que nos auxilie en esta pandemia que nos toca vivir. San Roque ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, su familia, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agradecemos a FM Conciencia. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la palabra de Dios con su pueblo, respondiste discípula dócil, engendrando en tu alma primero. Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina,